Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un estudiante de ingeniería piensa en convertir la constancia del agua, el sol y el viento en fuente de energía y también en su propia constancia en protegerla. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el atleta apto según unas condiciones planteadas. Le recomendamos entonces leer esta entrada para que observe las condiciones planteadas. En este programa entonces la solución se plantea en un programa de 36 líneas. En las 5 primeras líneas se incluyen las librerías estándar del lenguaje. Recuerde que las librerías son bancos de funciones que se usan en el espacio de trabajo. Para este caso incluimos las librerías del sistema. Entre las líneas 10 a 36 vemos el espacio de trabajo. Lo llamamos atleta apto. Entre las líneas 12 a 35 vemos la clase program. En programación orientada a objetos, una clase hace referencia a una entidad que puede tener funciones y atributos en su interior. Dentro de esta clase, entre las líneas 14 a 34 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, ocurre que se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 16 vemos el método writeLine. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Para usarlo simplemente escribimos la palabra console, punto, luego el método writeLine, paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. En este caso el texto a mostrar es favor ingresar el sexo. En la línea 17 declaramos una variable de tipo string llamada sexo. Recuerde que las variables de tipo string solamente recibirán datos de tipo texto y no enteros. Y a esta variable sexo le vamos a asignar un valor ingresado por el usuario. Por eso usamos el método realKey. readline. El método readline permite obtener información que el usuario ingrese, es decir, información de entrada, capturar información de entrada. Para usarlo simplemente escribimos la palabra console, punto, luego el método readline. Por estándar, entonces readline permite capturar texto. Como lo estamos asignando a una variable de tipo sexo, que es de tipo texto, es decir, string, no hay que hacer ningún tipo de casting. En la línea 18 nuevamente mostramos por consola el texto favor ingresar la edad y en la línea 19 declaramos una variable de tipo entero llamada edad y le asignamos el valor que el usuario ingrese. Nuevamente con el método readline, pero observe algo importante, este método readline ya está dentro de otro método, dentro del método parse. El método parse permite hacer un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Es decir, aquí estamos convirtiendo lo que el usuario ingrese a entero, ya que se invoca el método int.parse y dentro de este método está el método readline que captura lo que el usuario ingrese. Y eso lo almacenamos a una variable de edad que se declaró de tipo entero. Las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 20, nuevamente por consola, mostramos en este caso el mensaje favor ingresar la estatura. En la línea 21 declaramos una variable de tipo doble. Recuerde que las variables de tipo doble solamente recibirán datos dobles o decimales y no enteros. Llamada est, que hace referencia a estatura y recibe lo que el usuario ingrese. Obviamente se hace el casting a tipo doble. En la línea 22 mostramos el texto por consola, favor ingresar el peso y en la línea 23 a una variable de tipo entero llamada peso le asignamos el casting a entero de lo que el usuario ingrese. Ya tenemos entonces el sexo, la edad, la estatura y el peso. Ahora simplemente basta usar las condicionales para que cumplan las condiciones establecidas del programa. Recuerde que se pueden hacer condicionales anidadas o si usted ve necesario simplemente usar los operadores lógicos AND y OR los puede usar. En este caso usamos los operadores lógicos de AND y OR.
Recuerde que el AND se expresa como doble ampersand y el OR como doble barra. También pudo haber creado usted sentencias condicionales anidadas, pero se podría hacer más engorroso o largo el ejercicio. Acá lo importante es que usted entienda cómo cuando se usa el AND y el OR y que la lógica de la condición le quede bien planteada, si no los resultados serán erróneos. Por eso en la línea 25 a la 31 vemos la condicional. Recuerde que una sentencia condicional permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Entonces, línea 25. Primero validamos las condiciones en caso de que sea mujer. Por eso preguntamos si sexo punto equals m, es decir, en caso de ser, bueno, primero validemos en caso de ser hombre, ¿sí? Entonces, si lo que el usuario ingresó es una m masculino en sexo, y la estatura es mayor a 1,70 y el peso es menor a 75 y la edad es mayor o igual a 18, va a cumplir esta condición, ¿sí? Observe que todas estas cuatro condiciones están con operador AND, es decir, se deben de cumplir todas. Si se cumplen todas, entonces esta parte será verdadera. Como es toda esta primera parte la tenemos con un OR, recuerde que la tabla del OR es cierta si una es cierta, si una de las dos condiciones es cierta. Como toda esta parte ya la tenemos cierta, entonces la condicional será cierta y imprimirá el mensaje persona apta. Si no, ahora miremos la otra parte de la condicional que no la hemos mirado. Entonces, en caso de ser femenino, entonces si el sexo es femenino y la estatura mayor o igual a 1,70 y el peso menor o igual a 60 y la edad mayor a 16, estas son las condiciones para la mujer, el sexo femenino. Si no es hombre, por ejemplo, entonces mira las condiciones del sexo femenino. Si las cumple todas, nuevamente caerá a la línea 28 porque será cierta, ya que las cuatro primeras condiciones son del hombre, las cuatro últimas condiciones son de la mujer y estas dos están separadas por el operador OR, que repetimos es cierta si una de las dos es cierta o ambas. Pero si no es cierta ni las primeras cuatro condiciones ni las segundas cuatro condiciones, es decir, si cumple una de las cuatro primeras condiciones o una de las cuatro últimas condiciones, caerá al else, es decir, si no de la línea 31 e imprimirá el mensaje persona no apta. Mire entonces cómo usamos los operadores lógicos de comparación también y permitimos dar una salida a este programa de manera corta. Por último, en la línea 33 incluimos el método ReadKey. Este método permite esperar un ingreso de carácter de teclado. Así, cuando el programa compile, la ventana no se cerrará automáticamente, ya que hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar el atleta apto según unas condiciones. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra